¿Listos son? Bueno, entonces vamos a arrancar. La idea de esta primera evaluación es justamente poder hacer un diagnóstico del nivel y la profundidad de los conocimientos que ustedes manejan. Al final del curso, de la sesión de hoy, les voy a pedir el favor que arranquen la página y me las entreguen, ¿de acuerdo? Entonces asegúrense de una vez, antes de que comencemos, de poner el nombre claro en todas las páginas. ¿No importa si? Pues, si contestan, entonces no, si no contestan nada, asumo que no sabes, entonces está bien, no pasa nada. Ok, entonces comencemos hablando de la definición de lo que es un derrame de hidrocarburos. Se trata de un vertimiento voluntario o involuntario de petróleo o de un derivado del petróleo que bajo condiciones específicas tiene el potencial de causar daño a las personas, al ambiente y o a las instalaciones. ¿Por qué leerlo como tan al pie de la letra? Porque es muy importante y es el principio de buena parte de lo que vamos a estudiar. Primero, el vertimiento puede ser voluntario o involuntario, es decir, no necesariamente la materialización de un riesgo se hace de manera voluntaria. En efecto, los accidentes ocurren, existe la probabilidad de falla de cualquier sistema o cualquier infraestructura. No importa cuán redundantes sean los sistemas de protección y control que nosotros incorporemos a una instalación o a un proceso, siempre existen probabilidades de falla de todos estos sistemas. Por lo tanto, sea involuntario o voluntario, porque a veces hay actos negligentes, tengo aguas de sentina, tengo slop, tengo aguas aceitosas, y pues si tengo que entregarlas, tengo que pagar por ellas, y de repente puedo aprovechar que hay un evento de derrame cerca, y yo puedo pasar, descargarlas, y para hacer parecer que mi residuo es parte de ese evento que tengo cerca. Eso es una práctica muy común en muchas operaciones. Me entero que hay un derrame y el capitán ordena aproximarse y descargar el fluido, sus residuos, porque como no siempre existe la tecnología ni la trazabilidad, pueden confundirse los residuos. Cuando nos damos cuenta de esta otra fuente, típicamente lo que hace la autoridad es asociarla a la fuente primaria del evento, cosa que está mal. Entonces ahí tenemos un vertimiento voluntario negligente, pero también existen vertimientos voluntarios por actos de terceros con fines de sabotaje, terrorismo. No solamente es negligencia, falta de conocimiento, falta de experiencia, falta de capacitación del personal. Ahora bien, no todo es petróleo, puede ser hidrocarburo en general, petróleo o cualquiera de sus derivados. ¿Por qué? ¿Y por qué esta claridad? Sabiendo que son los materiales peligrosos que pueden causar daño al ambiente por su vertimiento son tantos. ¿Es suficiente, siglas? Porque los hidrocarburos tienen una particularidad frente a otros productos peligrosos que se pueden derramar, y es que son no polares, no miscibles, por lo tanto flotan, y eso nos permite desarrollar toda una ciencia y una gran cantidad de técnicas en torno a este tipo de productos. Si estuviésemos hablando de productos polares, miscibles en agua, en realidad, y esto lo tengo que decir con un poco de frustración y tristeza, las opciones que nos quedan no son muchas. Es decir, cuando tenemos un derrame de ácido acético o de soda cáustica o de ácido sulfúrico o acetato de metilo, sí, cae al agua, pero son todos miscibles en agua. No podemos separar las fases. Por lo tanto, lo que va a pasar es un fenómeno de
disolución y mezcla paulatino, donde lo que vamos a observar es que en función del tiempo la concentración de ese producto comienza a irse reduciendo en la medida que la cantidad de energía que tenga el sistema favorece esa mezcla. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Monitoreo, tal vez controlar la emisión de vapores, tal vez validar y buscar la forma de promover flujo en una dirección que no comprometa áreas particularmente sensibles, pero después de que me cae una gota de alcohol en el agua, para yo poder sacar esa gota de alcohol del agua, tendría que sacar toda el agua y someterla a un proceso de destilación, cosa que en un cuerpo de agua o en el mar resulta particularmente imposible o muy difícil. Entonces por eso nos concentramos en estas sustancias que también tienen comportamientos que pueden comprometer a la salud del medio ambiente, del ambiente y de las personas, pero que sí tenemos la capacidad de separarlas y de extraerlas, de contenerlas. Y es por eso que nos concentramos en este tipo de cursos. Ahora, esas condiciones específicas van a ser la pauta para que nosotros determinemos cuáles son las mejores técnicas y los mejores equipos y las mejores estrategias para poder combatir este derrame de hidrocarburos. Y una parte importante, tiene el potencial de causar daño a las personas, al ambiente y o a las instalaciones. De manera que una gota de hidrocarburo en el mar no genera el mismo impacto ni tiene el mismo potencial de causar daño que 1000 barriles de petróleo o de gasolina de avión, jet, derramada en el mar. Su comportamiento es distinto, las características son distintas y por lo tanto la capacidad de respuesta que nosotros tengamos que desplegar o la preparación desde el punto de vista preventivo que tengamos que hacer para enfrentar esos dos escenarios, la gota o los 1000 barriles, son totalmente distintas. Si no fuese así, sería el equivalente como si nosotros para meternos a la ducha tuviésemos que tener un salvavidas al lado, porque de pronto me resbalo, me caigo, me meto a la tina, me resbalo, me ahogo. Entonces si no hay salvavidas en el baño, no me baño. Suena una medida sobredimensionada, pero si nos vamos a ir a nadar en alta mar con pocos conocimientos sobre cómo nadar, cómo flotar, sin un equipo que me proteja de las condiciones térmicas que me voy a encontrar, pues en realidad estoy asumiendo una condición que me pone en riesgo a mí, pone en riesgo mi salud. Ese es el concepto que les mencioné aquí de worst case, el peor escenario. Y sobre ese concepto de peor escenario, que hoy día incluso va más allá, y es el peor escenario más altamente creíble y probable, es que hoy día se construyen todos los modelos de prevención y respuesta a control de derrames. No solamente me preparo para lo que me imagino que puede pasar, me preparo para lo que me imagino que puede pasar, que he verificado que en efecto sí puede pasar, es posible. La frecuencia de que ocurra es importante, es una frecuencia significativa, es decir, es probable que pase, y aparte de eso, los daños al ambiente, a las personas o a la infraestructura son tales que si llega a materializarse, esos daños se consideran inaceptables. Por lo tanto, para esos eventos específicos nos vamos a preparar. En materia de protección de la contaminación en instalaciones portuarias, obviamente el concepto es todo derrame debe ser reportado. Ahí sí es poquito. Bueno, pues entonces reporta que fue poquito, cuáles fueron las medidas de acción, porque es que a veces los derrames pequeños se convierten en derrames grandes, se salen de control, la capacidad de respuesta nos falla. Y cuando nos falla, entonces el derrame aumenta su dimensión y ahí sí tenemos que reportar. Y ahí es cuando vienen las preguntas: ¿y por qué no reportaste desde un principio? Esto no te acabó de pasar. Justamente el objetivo de poder reportar un derrame de manera inmediata, independientemente del orden de su magnitud, tiene por objetivo poder garantizar el escalado de todas las estructuras de respuesta y todos los recursos de respuesta, sin que esperemos a que la cosa se complique para así comenzar a reaccionar. Ahora vamos a hablar acerca un poco del origen de la contaminación del petróleo. ¿Quién me puede decir cuál creen ustedes que es la mayor fuente de contaminación por derrames de petróleo en el planeta? ¿Los buquetanques? José, buquetanques.
Antes de Las refinerías, rotura de tuberías de las refinerías. Bueno, ese es otro. En la parte marítima, buques tanque, ¿no? Pero tengo una pregunta antes de continuar con Sí. eso. Nos decías que los hidrocarburos tienden a flotar en el agua. Sí. Ahora, esto es por densidad, pero ¿hay alguna relación directa de la densidad con la viscosidad del producto? No necesariamente. Sí existen, son dos variables que tienden a comportarse de manera paralela, pero no porque estén necesariamente correlacionadas. Ahora, sí, los hidrocarburos más pesados típicamente tienen mayores densidades, tienden a fundirse más fácilmente y son más viscosos. Pero cada fluido típicamente tiene comportamientos reológicos distintos, entonces no es algo que vaya una cosa amarrada con la otra. Ahora, ambos tipos de hidrocarburos tienen tendencia a solubilizarse, evaporarse, dispersarse, sedimentarse, meteorizarse. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Ok, Gino, ¿qué otra fuente de derrames puede ser significativa o cuál podría ser la más grande en el planeta? Aparte de los derrames de buquetanque en el mar. Richard, perforaciones offshore. ¿Todos están de acuerdo? Gustavo. Sí, creo que ¿Sí? podría ser el segundo nivel. Ok, pues si nosotros vemos esta gráfica donde se establecen cuáles son las entradas de derrames o de hidrocarburos al medio marino, aquí nos podemos dar cuenta cómo la producción offshore en realidad es un pedacito bien pequeñito. Existen descargas naturales porque existen fuentes de hidrocarburos naturales. Existen emisión de hidrocarburos a la atmósfera, las fuentes terrestres y miren las fuentes de transporte marítimo. Si lo analizamos, las descargas industriales urbanas representan el 52%. O sea, descargas de aceites usados, desechos industriales urbanos y escurrimientos de aceites en vías. Por las operaciones de naves, el 19%. Lavado de sentinas, operaciones generales y pérdidas pequeñas. Liberaciones atmosféricas, 13%. Precipitación de emisiones de autos, camiones de la industria, precipitación de hidrocarburos con la lluvia y filtraciones naturales. Ojo que aquí estamos considerando hidrocarburos tanto gaseosos como líquidos. Por exploración y producción, solamente el 2%. El 2% del volumen derramado a la atmósfera es por operaciones de perforación costa afuera y descargas operacionales. Gustavo, para tenerla clara, esta presentación nos lo puede mandar en electrónico. Lo que pasa es que las presentaciones chiquitas son de manera chiquita que no se puede visualizar bien. Después podemos preparar un material para que lo puedan compartir. Igual el material va a estar disponible, como este curso está dirigido no solamente a ustedes aquí presencial, sino para muchas otras personas que hacen parte de la institución en provincia. Entonces el material está siendo filmado y posteriormente va a estar en la nube para que lo puedan acceder. Claro, lo digo para evitar no tiempo posible escribir y estar más Está muy bien, ¿sí? Pero tomen nota que eso ayuda, es un mecanismo para memorizar y aprender. Listo. Accidentes de naves, los buquetanques, solamente el 5%. Y fuentes naturales, significan casi el doble de los accidentes de naves, 9%. Es decir, lo primero que tenemos que ver acá es que las fuentes de contaminación no necesariamente están donde la percepción de las redes, los medios, las noticias o la publicidad nos hacen parecer. Y aquí ustedes tienen un rol súper importante, porque si se dan cuenta, las operaciones de naves representan el 19%, donde ustedes tienen una injerencia directa como autoridad. A eso le pueden sumar el otro 5% de accidentes de naves. Ya tienen un 24%. La cuarta parte del hidrocarburo que se derrama en nuestro ecosistema está relacionado
con problemas operacionales de las naves y la forma como se regula, la manera en la que las naves gestionan y manejan sus eventos de derrame de hidrocarburos y su la liberación de estos fluidos al ecosistema. Profesor, una consulta respecto a, Sí. a la diapositiva anterior, ¿no? Sí, Ahí como el título dice, es entrada de hidrocarburos al medio Sí. marino. Y yo, la pregunta sería, en todo caso, de todos esos componentes, ¿cuál es el porcentaje respecto al impacto? ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, veo que producto de las descargas de las fuentes terrestres es el 52%, pero entendemos, por lo menos entendemos, de que todas estas fuentes de emisión ya tienen todo un tratamiento previo a ser, digamos, dispuestas en el mar. Deberían por lo menos tener un tratamiento. Sin embargo, cuando una nave pueda sufrir un accidente, una colisión en alta mar, directamente el producto es liberado y, digamos, el impacto podría ser mayor. Entonces, no sé si usted me pueda corregir, profesor, desde el punto de vista de que el impacto que genera estas fuentes terrestres viene acompañado de algún tema de tratamiento, o debería, versus a un accidente que pueda suceder en alta mar, ¿no? voy a tratar de responder esa pregunta de la siguiente manera y me dices al final si la contesto o no. El impacto y el grado de afectación a un ecosistema está en función no necesariamente del volumen o de las características del fluido derramado, que por supuesto lo están, sino que también están en función del grado de vulnerabilidad de ese ecosistema. Esto, aunque no es objeto del curso, igual lo podemos aprender. Recuerden que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Riesgo es totalmente distinto a amenaza y totalmente distinto a vulnerabilidad. Riesgo es el producto de estos dos factores. Cuando yo considero que es la amenaza es la frecuencia de ocurrencia de eventos amenazantes. ¿Qué tan frecuente es que haya un vertimiento de hidrocarburo cuando hago una desconexión de mangueras en una operación de transferencia? ¿Qué tan frecuente es que haya un vertimiento cuando estoy haciendo un abastecimiento de combustible en una zona de un puerto comercial en motores fuera de borda? ¿Es muy frecuente, poco frecuente? ¿Cómo se mide la frecuencia? Se mide en unidades de 1 sobre tiempo. Podría ser en hertz, que es 1 sobre segundo, segundos a la menos 1. Y la vulnerabilidad se mide en probabilidad de daño a los elementos vulnerables. ¿Qué tan probable es que un pez o una especie marina se vea comprometida porque ocurre un evento en el cual una manguera, al desconectarla, gotea algo que cae al mar? ¿Será que se nos va a morir el delfín que está en esta época buscando aparearse en el área de influencia de más o menos unas 20 hectáreas? No diría, no, en realidad la probabilidad de que este elemento vulnerable sufra daño es baja. ¿Qué tan probable es que un derrame de hidrocarburo en una zona de pesca exhaustiva genere daños a todo ese ecosistema donde están esos cardúmenes de peces por un evento de derrame de hidrocarburo liviano o de combustorio, IFO 380? De pronto la probabilidad es alta. Seguramente vamos a hacer que los peces se desplacen y con ese desplazamiento vamos a generar tal vez daños que tarden muchos años en reconformarse otra vez, porque los peces van a huir del hidrocarburo, algunos van a morir, van a buscar una zona más segura y tal vez decidan nunca más volver a desarrollar su proceso biótico en esa zona. Entonces los pescadores van a tener que esperar a ver qué pasa para saber dónde tienen que ir a desarrollar sus faenas de pesca. Entonces, cuando yo considero la amenaza y considero la vulnerabilidad, que por cierto es un factor adimensional, entonces obtengo el riesgo, que el riesgo también se mide en unidades de 1 sobre tiempo.
¿Con esto qué quiero decir? Que no está, cuando estamos hablando de la cantidad de hidrocarburo que se derrama, no necesariamente estamos diciendo que estamos causando daño. Un barril de petróleo en el desierto derramado, digamos que no es el sitio correcto para derramarlo, pero ¿cuántas especies mueren o se ven comprometidas? ¿Qué tanto se expone la vida humana si se nos derrama un barril de petróleo en el desierto? En realidad, la vulnerabilidad es baja, porque no hay elementos vulnerables. Pero bastaría que pusiéramos un vaso de un producto, un hidrocarburo liviano, gasolina Arjet para avión, en un sistema de captación de un acueducto municipal, o un producto de alto nivel de adhesión, un IFO 380, un R6, para comprometer la integridad de ese acueducto y generar un compromiso y una exposición y un alto nivel de vulnerabilidad a todas las personas que utilizan ese acueducto. Y estoy hablando de un vasito, un galón, ni siquiera tengo que ir a pensar en barriles. Entonces no tiene nada que ver directamente el volumen con el grado de impacto. Cada facilidad es distinta, y por eso creo que fue, ¿quién fue el que me habló de los planes de contingencia? José. Los planes de contingencia típicamente deberían incluir, pero la ley acá en el Perú no nos exige a incluirlo como herramienta, mapas de sensibilidad ambiental, a definir áreas, a mí no me gusta la palabra áreas de sacrificio, pero áreas de sacrificio, áreas donde yo ya tengo definido que allá voy a ir a hacer el trabajo. ¿Por qué allá? Porque es que en estas otras áreas protegidas, ambientalmente sensibles, no puedo ir a trabajar porque el daño ambiental sería muy grande. Pero eso lo debería tener yo analizado desde antes en el plan de contingencia, y no esperar a preguntármelo o ir a preguntarle a la Autoridad Portuaria Nacional o a DICAPI a ver qué opinan de si puedo ir a hacerlo allí o allá, porque es responsabilidad del dueño de la instalación tener identificado eso desde antes. ¿Contestas tú la pregunta? Sí, sí, claro, me quedó claro respecto al tema del impacto, que no necesariamente está ligado pues, al tema de Del volumen. del volumen, ¿no? O sea, Correcto. eso es ya todo un análisis que hay que hacer en cada momento. Así es. Sí. ¿Y qué tanto juega en esta ecuación del riesgo la capacidad de respuesta que tiene uno ante situaciones que se puedan presentar? Por supuesto. Entonces, la capacidad de respuesta lo que va a buscar es reducir o la frecuencia de ocurrencia, si es que mi modelo de respuesta incluye elementos preventivos, porque si yo prevengo, si yo le hago mantenimiento a la línea, si yo tengo gente preparada para responder, puede que la frecuencia de eventos no disminuya, pero si lo parto y digo, la frecuencia de eventos grandes, ahora sí es menor porque respondo más rápido. Y los eventos grandes son los que pueden derivar en que la probabilidad de daño sea significativa. Como estoy multiplicando cualquiera de estos dos factores que tienda a cero, recuerden que alguna cosa multiplicado por cero es cero. Entonces, en la medida que uno de estos dos se haga más pequeño, el riesgo se va a hacer más pequeño. La capacidad de respuesta incide directamente en reducir o el nivel de amenaza o el de vulnerabilidad. Y eso deriva en un menor riesgo. Para eso son los planes de contingencia. Por eso la importancia de los planes de contingencia. ¿Listo? Una aclaración. En el mismo cuadro, Sí. cuando hablamos de descargas industriales y urbanas que representan, son la mayoría, 52%, Sí. se entiende que no son tratadas, ¿no?, al llegar al mar, ¿no? Porque creo que Correcto. la pregunta fue... No, fue en ese estamos sentido. dentro de un marco regulatorio. Y esta pregunta me la hicieron hace unos días en un evento en el que estuve participando de la Agencia para la Cooperación del Desarrollo de América Latina del gobierno de los Estados Unidos, USAID, y alguien preguntaba acerca de los niveles de descontaminación. ¿Cuándo está contaminado? ¿Cuándo no? Es un tema bien relativo porque la contaminación es una definición jurídica, no es una definición ambiental. Lo que en Perú puede estar no contaminado, pasamos la frontera de Ecuador y lo está. Lo que en Brasil puede ser totalmente contaminado, pasan a Colombia y ahí no hay absolutamente nada que hacer, capaz de que les dan hasta un premio. Entonces, contaminación es una palabra supremamente complicada de escribir, de pronunciar, de incluir en una redacción, porque es un tema jurídico.
cuando ustedes se refieren a las áreas contaminadas, ¿tú estás seguro que están contaminadas? O sea, estamos ya valorándolas respecto al parámetro legal y el nivel de ECA agua o ECA suelo establecido para el uso industrial o doméstico o agrícola que tenga en ese punto de acuerdo al plan de ordenamiento territorial. Pues usualmente uno se refiere a áreas impactadas, aguas afectadas, pero contaminación es un tema serio. Ahora sí, se supone que de acuerdo a la legislación cualquier vertimiento cumple con lo que establezca la legislación. Si no cumple, entonces hace parte de esa estadística. ¿De acuerdo? Muy bien. Como el tema del comercio se vuelve tan importante, como el tema de las naves comienza a significar en buena medida la mayor fuente de hidrocarburo al medio ambiente, pues resulta interesante darnos cuenta cómo a nivel global se mueven las embarcaciones. Y obviamente pues esta parte que es la que más nos interesa a nosotros, que en realidad sí tiene una gran cantidad de tráfico, comparativamente con otras zonas, pues no lo es tanto. Miren cómo se mueve el Caribe. Miren cómo se mueve el mar Báltico y todas las zonas marítimas de Europa. En realidad, todas estas zonas son las que más se ven expuestas. Obviamente, esto no quiere decir que aquí no haya una estadística significativa, no quiere decir que aquí no pase nada, porque la cantidad de puertos que hay a lo largo de toda la costa peruana es significativamente mayor a la que encontramos solamente sumando Ecuador y Colombia, porque las facilidades, la industria marítima y portuaria está mucho más desarrollada hacia la zona de Perú y de Chile. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo en los derrames? La cantidad del hidrocarburo transportado, y tenemos que tener en consideración la densidad de tráfico, las condiciones atmosféricas y marítimas, la visibilidad, la profundidad y naturaleza de los fondos marinos y las operaciones en curso, entrada y salida del puerto, carga, descarga y abastecimiento de combustibles. Algo que deben aprenderse, y esto sí los invito a que tomen nota, como futuros expertos en control de derrames, siempre que vayamos a evaluar un derrame, nos tenemos que preguntar estas cosas. Esto es fundamental. Siempre que alguien nos hable de un derrame, necesitamos de manera inmediata tener la capacidad de documentar estas 4 respuestas. ¿Qué se derramó? Si no nos dicen qué se derramó, es prácticamente imposible que podamos dar algún tipo de directriz o plantear algún tipo de estrategia para poder responder ante ese derrame. Tengo que saber qué se derramó. Hidrocarburo liviano, hidrocarburo pesado, combustóleo, R6. ¿Dónde se derramó? Fundamental. Un derrame en el mar. ¿Dónde? En el litoral, cerca de un arrecife costero, cerca de un arrecife rocoso, costa afuera. ¿En dónde? Porque si yo sé en dónde, puedo identificar claramente cuáles son los elementos vulnerables que se encuentran en esa área y que por lo tanto están expuestos. ¿Cuánto? Pues porque no es lo mismo un galón a 1000 barriles, a 10.000 barriles, a 50.000 barriles. Entonces, un galón en medio del mar de gasolina, pues uno dirá, bueno, seguramente en las próximas 2 horas esa gasolina se va a evaporar. ¿Qué tan grave es? Bueno, no es grave. O sea, el nivel de impacto a los elementos vulnerables es bajo. No debería pasar, pero es bajo. Pero ¿qué pasa si no es un galón en medio del mar de gasolina, sino es 10.000 barriles en una zona de puerto de combustóleo o de IFO 380? Es totalmente distinto, ¿no? ¿Y cómo? Es una pregunta que siempre nos tenemos que hacer
porque no solamente es el riesgo del derrame, sino los riesgos colaterales que pueden haber posteriores al derrame. Es decir, si es un derrame por el daño de una línea de conducción hasta una monoboya, si es un derrame ocasionado por una colisión, yo tengo que saber cómo pasó para poder evaluar si la fuente ya fue controlada. Si no lo ha sido, ¿qué estrategias debo seguir? Tengo que saber si fue un acto de tercero y si fue por un corte o por un artefacto explosivo, porque felizmente ustedes ya no tienen muchos problemas de terrorismo. En el pasado lo tuvieron, pero existen muchos lugares del mundo donde después de un derrame, toda la zona en torno al derrame está minada. Entonces no es posible entrar a atender el derrame y podemos saber qué, dónde y cuánto, pero si no sabemos cómo, partimos de la base, que fue un artefacto explosivo y hay que esperar a que vengan y aseguren la zona para poder ingresar a responder al derrame. ¿Dónde es eso? ¿Aquí en América Latina? Colombia, ¿Colombia también? México, Nigeria. Sabía de África, pero no. Y los primeros que ingresan, las estructuras de comando de incidentes, por ejemplo en Colombia y en México, cambian respecto de lo que los norteamericanos, lo que los gringos dicen, porque hay un oficial de seguridad, pero es safety, seguridad industrial. En todas estas estructuras en México y Colombia hay otro cuadrito que se llama security. No entra nadie a atender el derrame hasta que el ejército haya hecho 2 anillos de seguridad y hayan validado que la zona no esté minada. Entonces saber cómo es importantísimo, porque si yo no sé cómo, no puedo saber si la fuente fue controlada y comienzo a movilizar recursos de respuesta pensando en que se derramaron 100 barriles y resulta que en 2 horas tengo otros 100 y resulta que en otras 3 horas tengo otros 500 y yo solamente movilicé equipos para 100 barriles. Una consulta. Sí. Para responder la primera pregunta, el qué, ¿no? Considerando la gran variedad de derivados de hidrocarburos, ¿cómo podría agruparlos o en la práctica, cómo se agrupan para saber qué intervención hacer? Vamos ahorita a hablar en esta primera parte. Esta primera parte les va a parecer un poco científica, teórica, pero hay un montón de fundamentos que los van a poner al nivel de los más grandes expertos en control de derrames. O sea, de aquí van a salir realmente bien formados y sabiendo muchas cosas y también entendiendo muchas cosas que posteriormente pueden ser objeto de su interés, se pueden profundizar. Igual el curso esto podría durar 250 horas, solamente tenemos 40 y con las 250 salir con más dudas de las que entramos, pero sí vamos a ver un capítulo exactamente de cómo se clasifican los hidrocarburos, cómo es su comportamiento, cuáles son sus propiedades y características físico-químicas, para que comprendan eso, qué es qué tan grave es que sea uno y el otro. Y por supuesto, existen normas de catalogación, identificación, existe el Código de las Naciones Unidas y una cantidad de elementos asociados al transporte que a ustedes también les debería permitir fácilmente reconocer qué es cada cosa. En la práctica, en control de derrames, típicamente lo que uno le enseña es la experiencia, porque cuando uno va en reguero en el mar, uno no ve un rombo o un label color naranja con el Código de las Naciones Unidas flotando junto con el derrame. Uno ve el derrame y no ve más nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Mirar, oler, tocar, evaluar cómo es el tráfico, de pronto ir al reporte de tráfico marítimo para mirar qué naves han estado circulando en esa zona, en qué momento, cruzarlo con la velocidad del viento y la corriente para poder determinar cuál es la nave que probablemente pudo haber ocasionado esa descarga voluntaria, si es que no nos han reportado, porque derrames fantasmas, yo creo que por lo menos en el Caribe son el 60% de los eventos de derrame. O sea, aparece agua con aceite o hidrocarburos flotando en el agua de un día para otro y nadie sabe cómo ni por qué. Y desafortunadamente los países de México y Argentina todavía no tienen la capacidad y la tecnología para darse cuenta de este tipo de eventos científicos.